particular, exactamente, no mucho, pero sí para mi enriquecimiento personal, que es para lo que hago los cursos. Bueno, me aportó poder mejorar, hacer los trabajos más ordenados. El tema de la soldadura me especialicé impresionante a la hora de la calidad de la soldadura. Y me aportó por todos lados, ¿no? Y saber bien qué es lo que estoy haciendo. Bueno, principalmente porque es un complemento más y necesito esta soldadura en tubería por el tema de iniciar un nuevo trabajo en realidad. En todo. Digo, en este momento yo no estoy trabajando en soldadura, pero es lo que quiero, trabajar de esto, soldar, es lo que me gusta. En mi caso particular destacaría los conocimientos teóricos, ¿verdad? Porque si bien la práctica me pareció a mí siempre excelente y me sirvió para saber cómo pararme después frente a diferentes situaciones de trabajo, la realidad es que hay siempre una diferencia entre la práctica en escuela y la práctica en el sitio de trabajo. En cambio, los conocimientos teóricos, una vez que los adquirís, se aplican iguales en prácticamente cualquier parte del mundo. Y esos conocimientos teóricos, si en algún momento no se sienta alguien a explicártelos, es difícil o poco probable que los adquieras, digamos, sobre el motor. Así que eso, yo valoro especialmente la parte teórica. Muy buena, muy completa, muy recomendable. El equipamiento de los talleres es muy bueno, hay cantidad de equipos, uno viene a soldar y tiene siempre con qué, siempre hay un lugar, o sea, las máquinas siempre están disponibles en buen estado, tiene buenas cosas. Es bueno, ya que hay máquinas para todos los alumnos, son de buena calidad y bueno, hay material para trabajar y poder rendir el curso. La verdad que no tengo queja de uno, muy bueno, el equipamiento muy bueno y las clases ni hablar, espectaculares. Yo diría que muy buena, sino excelente. La verdad, en ambas oportunidades en las que pasé por Talleres Don Bosco me encontré, por un lado, con profesores que cumplieron con el programa propuesto y que sabían de lo que estaban hablando, ¿verdad? Y por otro lado, con equipamientos que están, que funcionan y que son de buena calidad. Recomendaciones de amigos que han asistido a cursos anteriores y bueno, la verdad que lo comprobé. Fue por un lado el tema del nombre que tiene, ¿no? Y que es conocido, y después la posibilidad de venir los sábados, que yo trabajo de lunes a viernes, el tema de la carga horaria, que los cursos son intensivos, entonces como que lo aprovechás más. Porque estuve averiguando en otros lugares y bueno, también básicamente por las recomendaciones de personas vinculadas a este rubro que bueno, me llevaron a elegir el taller de Don Bosco. Bueno, en primero fue una recomendación de un amigo, yo conocía a Don Bosco pero por arribita, como dicen. Pero la verdad que fue una experiencia totalmente nueva para mí, muy buena. La verdad que cabe destacar que lo voy a recomendar estos cursos. La razón por la que elegí Talleres Don Bosco para hacer el curso corto es simplemente porque ya había estudiado una primera vez en Talleres y había quedado muy conforme y decidí repetir la experiencia. Lo que me recomendaron a mí lo transfiero ya con mi propia experiencia de 3-4 años y varios cursos hechos de distintos tipos. Está impecable, yo lo recomiendo, inclusive a mi hermano le dije que viniera para acá porque él ahora entró en una empresa de metalúrgica y bueno, quiere el título
ya le dije que viniera para acá. ¿Está? Diría que es una educación que es muy exigente, que eso es bueno a la hora de salir de acá. Y bueno, eso que no se encuentra en todos lados es que tenés una máquina para trabajar tú solo o con 2 compañeros, y no 10 en una máquina, por ejemplo. Y bueno, lo que diría es sencillo, lo recomiendo, a mí me sirvió muchísimo, es más, estoy entusiasmado para hacer otros cursos, así que todo aquel que quiera un conocimiento, una capacitación de alguno de estos cursos, me parece que lo voy a recomendar, por supuesto. Simplemente que es muy recomendable, que si quiere aprender alguno de los oficios que allí se enseñan, que vaya y que va a salir de ahí muy conforme.